El Senado frena a Trump y el gasto militar se dispararía. Realicemos la revisión del cierre de mercado para hoy, jueves 8 de enero del 2026. Comencemos con las noticias más importantes para pasar a revisar el cierre de los índices. La noticia más importante tiene que ver cómo el Senado en los Estados Unidos aprobó una resolución que limitaría la capacidad del presidente Trump para realizar nuevas acciones militares en contra de Venezuela. De acuerdo con lo estipulado, sin la autorización previa del Congreso norteamericano, el presidente Trump no podría realizar nuevas acciones militares. La votación para avanzar con la medida fue de 52 a 47, gracias al apoyo de algunos senadores republicanos que se unieron a los demócratas. La iniciativa se enmarca en una resolución sobre poderes de guerra y se produjo pocos días después de una operación militar estadounidense en Venezuela llevó a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Si bien Trump declaró que esta medida del Congreso no es constitucional, la medida sí pudiera limitar una segunda intervención militar y podría restringir la presión sobre el nuevo gobierno de Venezuela para llevar a cabo las pretensiones de Trump con respecto al manejo de la producción petrolera y de la transición hacia la democracia. Hay que tener en cuenta que el petróleo rebota hoy casi un 5% y las petroleras norteamericanas suben con fuerza. Entre las acciones más destacadas se encuentran Chevron, Exxon, Oxy y ConocoPhillips. Otra información importante del día es que el presidente Trump propuso aumentar en un 50% el presupuesto militar de los Estados Unidos para el 2027, llevándolo hasta 1.5 billones de dólares, lo que equivaldría al 4.7% del PIB norteamericano, adelantando en una década el objetivo marcado por la OTAN. El presidente justifica este incremento por el contexto internacional, que considera cada vez más peligroso y asegura que el gasto se financiará con los ingresos derivados de los aranceles a pesar del elevado déficit fiscal actual del país. El presupuesto de defensa ya había superado por primera vez el billón de dólares, situando el gasto militar por encima del 3.3% del PIB. El anuncio impulsó con fuerza las acciones de las principales empresas armamentísticas estadounidenses, aunque llega acompañado de una orden ejecutiva que prohíbe temporalmente la recompra de acciones y el reparto de dividendos mientras el Pentágono considere insuficiente la reinversión productiva, lo que previamente había ocasionado caídas bursátiles en las acciones del sector. La administración Trump ha mostrado un respaldo inusual a las Fuerzas Armadas con medidas simbólicas como pagos directos a los militares y un discurso cada vez más beligerante, incluyendo el término Departamento de Guerra. Este giro militarista coincide con una escalada de acciones exteriores, como la intervención en Venezuela que finalizó con la captura de Nicolás Maduro y amenazas de nuevas intervenciones, por ejemplo en Colombia, así como renovadas tensiones geopolíticas al mencionar posibles acciones sobre Groenlandia. En conjunto, el texto refleja un fortalecimiento sin precedentes del enfoque militar de los Estados Unidos, tanto en gasto como en retórica y política exterior. El sector defensa europeo continúa también subiendo en bolsa, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas después de la intervención militar en los Estados Unidos y las amenazas de Trump, lo que ha reforzado las expectativas de mayores pedidos y gasto militar a nivel global. Compañías como Renk, Leonardo, Rate Metal o BAE System lideran las subidas en los mercados europeos. Entre las empresas norteamericanas del sector que han subido con fuerza se encuentran Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Palantir Technologies, Ondas Holdings y Harris Technologies. La situación se ha visto agravada por las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, territorio bajo el control de Dinamarca, al que considera estratégico para la seguridad nacional de los Estados Unidos, sin descartar incluso una intervención militar. Ante ese escenario, Dinamarca ha anunciado un plan de gasto de 88.000 millones de coronas danesas para reforzar las defensas en Groenlandia, subrayando la necesidad de cooperación dentro de la OTAN y el respeto de los aliados. En conjunto, el entorno apunta a un ciclo prolongado de aumento del gasto militar en Europa, con implicaciones positivas para el sector de defensa en bolsa y con un posible debilitamiento de la OTAN.
Otra noticia importante en el día es que el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, ha defendido recortes en los tipos de interés de hasta 150 puntos básicos en el 2026. Esto con el fin de apoyar el mercado laboral en los Estados Unidos. Su postura se fundamenta en que la inflación subyacente ya se encuentra cercano al objetivo de la Fed, cerca al 2,3%, y dentro del margen de error del 2%, lo que le daría al Banco Central margen para relajar la política monetaria. Stephen Miran considera que la política actual sigue siendo claramente restrictiva y está frenando la economía, situándose por encima del nivel que estima como neutral. En esta línea, ha reiterado que más de 100 puntos básicos de recortes estarían plenamente justificados, postura que ha mantenido de forma constante en recientes intervenciones públicas y en las últimas reuniones del organismo, donde apoyó reducciones de hasta 50 puntos básicos. Finalmente, Miran señaló que desconoce cuál será el futuro en la Fed, ya que su mandato expira el 31 de enero, después de haber sido nombrado como sustituto de Ariana Kuluger. Esta información posiblemente ha impulsado a las small caps. Hemos visto como el índice Russell 2000 ha cerrado en positivo, pero también revive la discusión sobre la independencia del Banco Central del Gobierno, que ha provocado la debilidad del dólar y la fortaleza de metales como el oro. Otra noticia importante tiene que ver con la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, que ha revivado la preocupación de los analistas sobre el impacto que pueda tener en el mercado del petróleo. Si bien Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, los expertos dudan que esto se traduzca en un aumento significativo en la producción a corto plazo. Trump anunció que Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos y que empresas estadounidenses lideradas por Chevron participarían en la modernización de la infraestructura petrolera del país con el objetivo de mantener bajos los precios del crudo. Sin embargo, gestoras como BlackRock y Natixis subrayan que el plan está rodeado de incertidumbre política y económica. BlackRock considera que a corto plazo el impacto sobre la producción de petróleo y las materias primas sería limitado, por lo que no esperan efectos macroeconómicos relevantes inmediatos. Por su parte, Natixis se muestra escéptica sobre el interés real de las petroleras norteamericanas de invertir miles de millones de dólares en un país con alto riesgo político, con infraestructuras obsoletas y con un historial de expropiaciones, principalmente en un contexto de precios del petróleo relativamente bajos que hacen que la rentabilidad sea aún más precaria. Los analistas advierten además que un aumento de la producción en Venezuela podría presionar los precios del crudo a la baja, reduciendo todavía más el atractivo de estas inversiones. En este sentido, consideran poco probable que las empresas asuman mayores riesgos en Venezuela cuando han sido cautelosas incluso en regiones más estables como el Pérmico o Canadá. A largo plazo, Natixis cree que estos acontecimientos tendrán un impacto limitado en los mercados financieros globales y que forman parte del habitual ruido geopolítico al que los inversores ya están acostumbrados. Desde el punto de vista geopolítico, algunos expertos ven cierto potencial positivo para América Latina si el chavismo adopta una postura más dócil, lo que podría reducir el riesgo regional y afectar el panorama político en países claves que celebran elecciones este año, como Brasil, Colombia y Perú. No obstante, BlackRock y Natixis coinciden en que estos movimientos reflejan un cambio más profundo en el orden mundial, con un reajuste en las relaciones económicas y geopolíticas de los Estados Unidos. A pesar de esto, BlackRock recomienda comenzar el 2026 con preferencia por la renta variable norteamericana vinculado a la inteligencia artificial y una exposición selectiva a los mercados emergentes. Importante tener en cuenta que el día de hoy los mercados latinoamericanos cerraron en positivo. Otra noticia relevante del día es que Donald Trump propuso prohibir que los inversores institucionales de Wall Street compren más viviendas unifamiliares. Esta medida tiene apoyo bipartidista y popular, pero la efectividad es aún cuestionada por los expertos. Aunque el anuncio afectó negativamente a las acciones de las empresas de arrendadores corporativos, los analistas coinciden que esta política tendría un impacto limitado en la crisis de asequibilidad de la vivienda, pues el principal problema del mercado inmobiliario, según los economistas, es la escasez, más no la actividad de los grandes inversores.
Las instituciones tan solo poseen alrededor del 3,5% de las viviendas en alquiler en los Estados Unidos y representan menos del 1% de las compras totales. La mayor parte del mercado sigue siendo dominado por pequeños propietarios con menos de 10 viviendas. Sin embargo, la presencia de grandes inversores es significativa en algunas áreas metropolitanas de rápido crecimiento, especialmente en el sureste del país, donde llegan a controlar entre el 18 y el 25% del mercado de viviendas unifamiliares en ciertas ciudades. Los estudios muestran un impacto mixto. Los grandes propietarios pueden reducir los alquileres al aumentar la oferta de viviendas en alquiler, pero al mismo tiempo encarecen la compra de vivienda al reducir la oferta disponible para propietarios, explicando hasta un 20% del aumento de precios en el mercado donde es más activo. En conjunto, los expertos coinciden en que fomentar la construcción de más viviendas sería una solución más efectiva que restringir a los inversores institucionales. Y esta es una de las razones por las cuales el presidente Trump está tratando de forzar una reducción en las tasas de interés. Y la última noticia es que las empresas en diciembre anunciaron el menor número mensual de despidos desde mediados del 2024, lo que es interpretado por el mercado como una señal positiva, especialmente al coincidir con un aumento en los planes de contratación. Sin embargo, esta mejora puntual contrasta con un panorama anual mucho más negativo. Pues durante todo el 2025 los recortes de empleo llegaron a 1,2 millones, un 58% más que en el 2024 y el nivel más alto desde el 2020. Además, las contrataciones planificadas cayeron un 34% con respecto al año anterior, situándose en su nivel más bajo del de 2010. El último trimestre del 2025 fue especialmente débil, registrando el peor dato de despidos para un cuarto trimestre desde el 2008. Los recortes estuvieron liderados por el sector público, debido al despido de trabajadores federales, aunque también aumentaron en los sectores tecnológicos y de servicios empresariales. De cara a los próximos meses, el mercado laboral se muestra más tenso, hay menos vacantes, una baja tasa de contratación y un mayor número de personas desempleadas por cada puesto disponible, el nivel más alto desde comienzos del 2021. Recordemos que el mercado laboral es seguido en detalle por el mercado y la Fed, pues sería determinante en próximas reuniones para determinar nuevas bajadas en las tasas de interés. Revisemos ahora el cierre de los principales índices. El S&P 500 cierra con un aumento del 0,01, el Nasdaq cae un 0,44, el Dow Jones sube un 0,55 y el Russell 2000 de pequeñas compañías logra un avance del 1,13. En Europa, el IBEX 35 en España sube un 0,33, el DAX en Alemania sube un 0,02, el FTSE en Inglaterra cae un 0,04 y el CAC 40 en Francia sube un 0,12. Bastante positiva la jornada para los mercados latinoamericanos. El Bovespa en Brasil sube un 0,59, la Bolsa en México logra un avance del 0,93, el Merval en Argentina sube un 2,02%, la bolsa en Chile sube un 0,35, el Colcap en Colombia aumenta un 0,7 y la bolsa de Lima en Perú logra un incremento del 0,71. Por el lado de las materias primas se observó un repunte al final de la jornada. El oro logra subir un 0,40%, la plata cae un 1,2%, el cobre cae un 0,9%, el petróleo se anota una subida del 4,5 para la referencia WTI y del 4,7 para la diferencia Brent y el gas natural cae un 3,52. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones regulada en los Estados Unidos. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.